Bueno, y acá estamos para nuestra última entrevista del día de hoy, este sábado. Tiene que ver con una película que se estrenó la semana pasada, que todavía está en cartelera, sigue en su segunda semana en el cine. Se llama Continente, es una coproducción entre Brasil, Argentina y Francia. Y vamos a hablar de Continente con su director David Preto. David, Javier, Lucy, acá desde el piso de Cinefilia, ¿cómo estás? Hola Javier, buenas noches. Por acá todo bien y gracias por el espacio. Gracias. No, por favor, gracias a vos por este rato que vamos a hablar un poco de Continente, una película que ni bien pasó por el Festival de Múnich, si no me equivoco, tuvo estreno acá en Buenos Aires antes de el estreno en Brasil, ¿verdad? No sé si en este tiempo ya se estrenó allá. No, todavía no. El estreno acá en Brasil está preparado para octubre. Bien, perfecto. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito porque acá ya tuvimos la suerte de ver este Continente, una película, le cuento para los que todavía no la vieron, para que sepan de qué va esta charla que vamos a tener con David, con su director. Eh, una chica joven que regresa a su lugar, a su pueblo, para ver a su padre. Viene de Francia a un territorio del sur de Brasil y llega en el momento en el que su padre se está muriendo. Bueno, lo que puede llegar a ser un drama de regreso de hija pródigo, se va convirtiendo en otra cosa tenebrosa, con muchos secretos, con mucho misterio en relación a ese pueblo, a los habitantes de ese pueblo, a este hombre que les da trabajo. Y a una aparición de lo fantástico, vamos a decir, para no spoilear. ¿Está bien por ahí? Sí, sí, me parece perfecto. ¿Cómo nace en tu cabeza? Igual tus anteriores películas, tus otras dos películas atraviesan y toman el género cinematográfico, determinados géneros, digo, para contar otra cosa, ¿no? Para contar lo actual de alguna forma, así que se puede decir algo así, pero digo, ¿cómo nació Continente en tu cabeza? Perfecto. Bueno, yo estaba terminando mi segunda película, mi segundo largometraje que se llama Rifle, y era una película que que se filmó ahí en la misma región, es Mm, decir, como es en La Pampa, muy cerca de Uruguay, Argentina, que es una región muy especial para mí, porque bueno, cuenta mucho de la historia de Brasil y de la historia de nuestro continente, de la manera de que, bueno, cómo una región puede ser cargada de historia y al mismo tiempo de violencia. ujú. Yo puedo decir, bueno, y yo me quedé en la cabeza con esta imagen de la casa, de la hacienda, esta casa muy grande en la finca, que en Rifle aparece muy poco, pero me quedó como yo tenía que hacer una otra película sobre este espacio y claro, este espacio, esta casa venía con una otra cosa junta que era el pueblo. Mm. Entonces, la película nace un poco con esta imagen que la finca, la casa muy grande de la hacienda, una casa colonial del comienzo del ciclo, eh, y el pueblo que está ahí muy conectado y la relación de las dos cosas. La película no empezó como, la idea de la película no empezó para ser una película de género, y sí para ser una película sobre este espacio y cómo ese espacio habla de alguna manera de la historia de Brasil, Ujú. de la historia del sistema bueno, de la herencia colonial que existe en Brasil, y no solo en Brasil, pero en nuestro continente latinoamericano, y bueno, y todos los problemas que todavía tenemos en nuestra sociedad que tiene que ver con este sistema y con esta herencia, podemos decir. Y el cine de género surgió en el desarrollo de la película un poco como una herramienta para poder traducir, como una traducción de las cosas que queríamos hablar y de los dramas y bueno, de la injusticia, de la violencia, del poder y de la sangre. Ahí me surgen un montón de preguntas con respecto a esto, porque, bueno, claramente el cruce de clases sociales, de dominaciones, de quién tiene el aparato, quién es el dueño del aparato de control y de producción en todo caso, y qué pasa con los que dependen de eso,
es algo que hoy en día todavía nos sigue condicionando, ¿no? O por lo menos es el sistema que necesita el capitalismo para crecer. Entonces está eso por un lado, pero también está toda la cuestión de, vos decías, la violencia y lo sangriento, pero también con el espacio del deseo, ¿no? Y de lo erótico. Digo, esas dos cosas se juntan de alguna manera en Continente. Sí, porque para mí, bueno, a pensar por qué un sistema que claro que se adapta, pero que sigue existiendo por tanto tiempo, la cuestión es por qué ese sistema Se sigue. sostiene, sí. Y el sistema sigue porque hay el deseo. El deseo es que mantiene el sistema ahí, Mm, ¿no? Que hace con toda la gente de alguna manera que está involucrada con el sistema, sea el dominante o lo que está siendo dominado, y claro que hay muchas diferencias, no son solamente dos diferentes lados, mm, se puede decir, ¿no? Hay como diferentes espacios para habitar en ese sistema, ¿no? Se puede estar como dominando a alguien y siendo dominado dominado. también al mismo tiempo, claro. Y el tema es que uno desea ser el dominante. Es por eso que aceptamos la dominación. Es siempre, el tema es que uno siempre tiene el deseo, de alguna manera, este fantasma del deseo, que no es algo racional, es algo que está un poco en nuestras tripas, Sí. ¿no? Que está un poco de aceptar eso y de tener el deseo de un día quizás estar en el otro lado. Mm, Y el problema es por eso que el sistema no cambia, porque siempre que uno puede imaginar que se puede quedar en el lugar del dominante, quizá en el final de la vida, pero se puede imaginar y desear eso, ahí el sistema sigue funcionando. Entonces, para mí, para nosotros, ¿no? Digo, yo escribí la película con Igo Verde y Paula Vink. Cuando estábamos ahí nosotros tres escribiendo, nos pareció muy claro que la clave de la película también pasaba por meter ahí el deseo bueno, eso, no digo para explicar, porque explicar es una palabra horrible, pero para realmente poner la cuestión en un otro lugar, porque exactamente. creo que no es una película política para ser una película de contra algo y con respuestas fáciles, Mm, ¿viste? Realmente creo que la película intenta plantear algo que es bueno, por qué el sistema no cambia y por qué uno está ahí siempre dando vueltas, porque creo esta es la sensación en el continente, para mí al menos en el continente latinoamericano, es que estamos siempre dando vueltas, exacto, sí. Sí, es siempre dando vueltas. como decimos acá, la zanahoria, ¿no? Delante del caballo, que es la que te, ¿no? O allí, o el deseo siempre, como ese lugar al que no podés acceder, no podés llegar, entonces siempre lo tenés por delante y eso hace que sigas tirando y a veces tirando para cualquier lado o haciendo cosas que no. Digo, eso en la película también es parte de la trama, esta posibilidad de cambio después de siglos de no. Hay personajes que dicen, ¿cómo es posible, no? O quemamos todo y empezamos de cero, o esto no va a cambiar nunca, o tratar de ponerle trabas a un sistema y ver cómo desde adentro también se cambia, cuánto de eso es una reforma o una revolución. Exacto. Sí, sí. Sí, creo que esta complejidad de personajes era un poco la esencia de la película para nosotros, como era también un poco el desafío de la película al mismo tiempo. Para hacer una película de este tema, nos parecía esencial hacer una película que tenía muchos personajes y que pusiéramos mostrar los personajes de una manera profunda. Sí. Claro, hay siempre un límite, pero eso yo creo que es un poco la manera que la película intenta hablar del tema. Es como mostrar diferentes maneras de estar conectado con el sistema y con esta herencia, es decir. Sí, totalmente. Y la película tiene además desde el lado de lo artístico, de la fotografía, digo, ¿no? Todo un trabajo con esos lugares abiertos, pero también
con muchas zonas de oscuridad, digo, con todo lo que eso implica filmar, ¿no? Y filmar y que se vea. Sí. A mí me interesaba, yo había hecho dos películas antes que tenían muchas tomas abiertas y de una manera muy instintiva me parecía que en esta película yo tenía que hacer algo diferente porque había algo en el tema que tenía relación con un poco de la abstracción, de este tema del deseo que hablábamos antes, Ujú. que no es muy explicable, perdón por mi No, español, se te entiende perfecto, eh, tranquilo. pero que tenía algo que ver que era un poco más abstracto y, y que por qué es abstracto tiene que ver un poco más con las tripas, un poco más con una sensación que no se explica tanto. Y me pareció muy como un instinto de hacer la película un poco más labiríntica, es Sí. decir, como por eso las tomas son muchas veces son muy cortas, son muy cerradas, el espacio no se explica tanto también en la película, el espacio de la casa, por ejemplo, en la finca, como tiene algo de labiríntico que me interesaba mucho. Sí, es que hay algo ahí también que tiene que ver con dónde está cada uno, el laberinto de las cabezas también de cada uno, y el usar las tomas grandes de afuera para ver esos lugares en los que estamos insertos, ese lugar donde hay camiones militares que pasan, helicópteros que están constantemente, digo, encontrarle esa funcionalidad a los procedimientos, ¿no? Y a las herramientas del cine. Sí, y era también como un contraste, como un contraste entre el macro y el micro, ¿no? El que es muy grande y el muy chiquito por el tema de la sensación. Creo que la película un poco intenta plantear eso, una idea de que, bueno, hay este pueblo está muy aislado de todo, eh, pero al mismo tiempo la película te pone a pensar que siempre hay el afuera, Sí. ¿no? Y creo que también este juego de tomas, la película intenta hacer un poco este juego que, bueno, uno se acuerda que hay este espacio mayor del país, del continente entero, Sí. pero y cómo eso se relaciona también con el espacio del pueblo y de los personajes, ¿no? Entonces eso me interesa también pensar. Es un sistema que se puede hacer muy chico entre dos personas y es un sistema que se puede hacer un continente entero. Totalmente, hay algo de eso que desde de lo micro también se va a lo macro y de alguna manera pintarás tu aldea y estás también pintando al mundo porque eso que está sucediendo ahí de alguna manera nos está sucediendo a todos en estos tiempos, ¿no? David, no sé si lo tenés ahí, dónde y cuándo se puede ver Continente acá en Buenos Aires. Si no, yo ya lo tengo acá, pero no te quiero poner. Siempre está bueno que Eh, ustedes que hacen los inviten a los oyentes a ver cine en el cine. ¿Lo tenés ahí a mano? yo sé, en mano no, No, pero yo sé uno de memoria que está en el Gaumont, que es sí, un cine que yo tengo mucho cariño, porque cuando estaba ahí en Buenos Aires, todo el montaje de la película se fue hecho en Buenos Aires con Valeria Racioppi, sí, la la montajista. montajista, y yo estaba ahí todo el tiempo, y bueno, yo tenía mucho cariño con este cine que yo fui un montón de veces, que es Cine Gaumont, y me acuerdo que la película está ahí creo que a las 9:30 Me- o las 10:30 de la noche, hay Es que chequearlo, pero ahí está, y está también en la red de espacios Inca en un montón de ciudades. exactamente, chequeen eso de los espacios Inca, pero por lo pronto para los que están en Capital, en el Cine Gomón, está de jueves a miércoles a las 22:30 en esta semana. Aprovechen para ir a ver cine en el cine. Y para sentirse incómodo y para reflexionar con este continente que filmó David Preto. David, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Muchas gracias, fue un placer, Un abrazo. un gustazo. Igualmente, nos vamos, hacemos un breve así paréntesis, yo giro y soy yo, pero otro.